NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica y ahora en estos últimos encuentros dedicándonos sobre todo a contemplar y a profundizar en ese gran misterio que es el sacramento de la Eucaristía. En nuestro encuentro anterior recordábamos un aspecto muy importante de lo que es la Santa Misa, lo que es la Eucaristía. La Eucaristía, decíamos también, que tiene diversas dimensiones, es decir, es un sacramento sumamente rico. Y entre sus diversas dimensiones, una de ellas es el sacrificio, el memorial del sacrificio de Cristo. Y explicábamos lo que es el memorial, es decir, que no se trata solamente de recordar hechos del pasado, sino que por la potencia del sacramento, esos hechos en cierto modo se hacen presentes en el hoy de nuestra historia, la gracia de esos hechos recae sobre quienes los celebramos, quienes hacemos memorial de ellos. Pero decíamos que ese memorial es el memorial del sacrificio de Cristo, porque realmente Cristo se ofrece en sacrificio por nosotros, Él es, como decimos en la Santa Misa, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora fíjense ustedes, la figura del Cordero nos remite, como lo hemos dicho en otros momentos, nos remite al gran sacrificio pascual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ya ustedes lo saben, celebraba cada año la fiesta de la Pascua, la celebraba en familia, celebraba ese acontecimiento tan grande a través del cual Dios los libera de la esclavitud de Egipto y los introduce en la tierra prometida, y lo celebraba en una cena. Y en esa cena se comía un cordero que había sido sacrificado en el templo de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, en el pueblo de Israel había otra práctica con otro cordero, que era un cordero distinto, que en otro momento del año, justamente en las fiestas propias de la expiación, que eran en otro momento del año, este cordero se le, a través de un rito, digamos así, de una manera simbólica, sobre este cordero se arrojaban todos los pecados del pueblo de Israel. Y ese cordero era llevado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y era, digamos así, abandonado en el desierto para que muera. Y, repito, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no es cierto? Este cordero de alguna manera simbolizaba que los pecados del pueblo de Israel eran echados del pueblo y el cordero moría cargando con esos pecados, de modo tal que el pueblo de Israel quedaba liberado de sus pecados. Esta figura del cordero, entonces, que la recordamos en la Santa Misa y que nos hace presente a Jesucristo, esta figura del cordero, ¿no?, se realiza en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ciertamente, lo primero, Él instituye la Santa Misa, como ya sabemos, celebrando la Pascua, o sea, esa cena pascual, ¿no? Celebrando esa cena pascual. Ahora fíjense bien, en esa cena pascual, hemos dicho, se comía el cordero sacrificado en el templo. Y Jesús, en cierto sentido, podemos decir que ha sido sacrificado en el templo. ¿Por qué? Porque su muerte, al final quienes la deciden son los fariseos y los sumos sacerdotes, la decide fundamentalmente el Sanedrín, aunque a través de un formalismo la sentencia será dada por el poder político, por Pilato, ¿no? Pues bien, ahora fíjense ustedes, pero Jesús no muere dentro de Jerusalén. Jesús no muere dentro de Jerusalén. Jesús muere fuera de Jerusalén, lo relatan muy bien los evangelios, y muere cargando con nuestros pecados. Así que ese otro cordero, digamos así, de esa tradición judía, también digamos, es una figura de Jesús, el que se sacrifica fuera de la ciudad, cargando con nuestros pecados. Pero
a diferencia del animalito cordero, nosotros sabemos bien que este Jesús es Dios y en consecuencia Él extirpa realmente el pecado del mundo. No es una figura, no es un rito vacío, digamos así, no es un rito meramente simbólico como el que se hacía con los corderos, sino que es una realidad, un hecho objetivo. Jesús que se sacrifica por nosotros, Jesús que se sacrifica fuera de la ciudad, es totalmente inmolado fuera de la ciudad para justamente destruir en nosotros el pecado, ese pecado que nos hace infelices. Y ese es el sacrificio que se hace presente en la Santa Misa, decíamos. Pero además, recordamos también en nuestro último encuentro, que Jesucristo nos hace partícipes de su sacrificio. Y el sacrificio de Cristo, todo eso está en el Catecismo, lo hemos visto en el último encuentro, el sacrificio de Cristo es también sacrificio de la Iglesia. Sacrificio de la Iglesia en dos formas, en dos acepciones. En primer lugar, porque ese sacrificio suyo, Él ofrece por nosotros. Él ofrece por nosotros. En la Santa Misa, cuando el sacerdote hace la consagración de la hostia, que ya queda transformada en el cuerpo de Cristo, el sacerdote dice las palabras de Jesús, y en realidad quien las dice es Jesús a través de la voz del sacerdote. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, ¿no?, que se entrega por vosotros. Y luego la consagración del vino, que pasará a ser la sangre de Cristo. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, muchos, para el perdón de los pecados. Jesucristo entonces nos hace partícipes de su sacrificio en esta primera acepción, por cuanto se ofrece el sacrificio por nosotros, en primer lugar y sobre todo por nosotros, por los miembros de su iglesia, queridos hermanos, por nosotros los miembros de su iglesia. Pero además también este sacrificio de Cristo es el sacrificio de la iglesia, porque la iglesia se une al sacrificio de Cristo. Esto lo hemos visto en el encuentro anterior. Se une al sacrificio de Cristo, es decir, también nosotros, junto con Cristo, le ofrecemos a Dios nuestro Padre toda nuestra vida en la celebración de la misa. Lo ofrecemos en el día a día, pero de un modo litúrgico, sacramental, lo ofrecemos en la celebración de la misa. Es ahí donde nos unimos al sacrificio de Cristo y le ofrecemos a Dios nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros combates, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Ese esfuerzo que hace cada uno de nosotros por ajustarse a la voluntad de Dios en el día a día, que sabemos que tantas veces no es fácil, todo se lo ofrecemos junto con Cristo a Dios. Y en ese sentido, pues, la misa es un memorial del sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo es sacrificio de la iglesia que se une a Cristo. Ahora bien, avanzando, nos vamos al número 1373 del Catecismo. 1373 y siguientes, que nos van a explicar cómo es que esa presencia de Cristo se realiza, porque ciertamente empezamos la misa, ahí hay pan, es la hostia, es pan, ¿no?, hay vino, pero ¿cómo se da esa presencia? Y el Catecismo nos empieza recordando algo que lo hemos dicho también en otras oportunidades, número 1373. Jesucristo, queridos hermanos, sabemos, no se ha quedado muerto, no se ha quedado muerto. Ha muerto una vez y ha resucitado. Y esa acción se ha realizado una vez para siempre, una vez por todas. Jesucristo está vivo, Jesucristo está resucitado, Jesucristo está sentado a la derecha de Dios, pero al mismo tiempo está presente aquí en este mundo. Y esto es lo que nos dice este número del Catecismo, la presencia de Cristo. Hay, por supuesto, una primera presencia de Cristo en su propia iglesia, en la propia iglesia, es decir, a través de su palabra. Está presente Cristo. Cuando se proclama la palabra de Dios, está Dios presente en Cristo, porque Cristo es la palabra, el verbo eterno del Padre. Pero también hay otras presencias de Cristo, digamos así, más allá de la iglesia. Por ejemplo, nos lo dice el Catecismo, Cristo está presente también en los enfermos, fíjense ustedes. Cristo está presente también en los pobres, miren ustedes, en los pobres. Cristo está presente también en los presos.
Imagínense ustedes en una persona presa, aunque la persona esté presa por un delito cometido. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo puede uno decir, oye, pero Monseñor, ¿cómo puede estar Cristo presente en un preso, en un delincuente, en una persona que ha hecho tanto daño? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el amor de Dios es tan grande, queridos hermanos, que aunque nosotros hagamos los peores pecados del mundo, el Señor no se puede olvidar, escúcheme bien, de nadie, y mucho menos de quien sufre, aun cuando sufra por causa de sus propios actos, por causa de sus propias obras. Es decir, en una persona presa también que está sufriendo en la cárcel, porque en la cárcel se sufre mucho, en esa persona presa, en ese sufrimiento del preso, está también Jesucristo sufriendo con él. ¿Por qué? Porque ya lo dice también el Catecismo, lo hemos visto en otro momento, porque Dios cuando se hace hombre, a través de la encarnación del Verbo, de alguna manera se ha unido, en cierto modo, a todos los hombres de todos los tiempos. Hombres, varones o mujeres, de todos los tiempos. Hay una cierta unión, Pero bien, entonces tenemos esta presencia de Cristo en el mundo, hermanos, en el mundo. Pero también tenemos esa presencia de Cristo en la iglesia. A través de su palabra, decíamos, pero también está presente ahí, él mismo lo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y además está la presencia de Cristo en la asamblea litúrgica, cuando nos reunimos para celebrar la liturgia, ahí en la asamblea, lo hemos explicado ya otro día, está presente la iglesia, significa que está presente Cristo en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, Cristo en su cuerpo. Y está presente también el Señor en la persona del ministro, el ministro ordenado, sea sacerdote o sea obispo, hay una presencia de Cristo como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pero así como hay estas presencias, también hay una presencia en la liturgia, ¿no es cierto? Y de manera especial una presencia en la Eucaristía, de la cual hablaremos dentro de unos momentos. Gracias. Decíamos entonces, queridos hermanos, que fíjense qué cosa tan bella. Desde el momento en que Dios se ha querido encarnar, se ha hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se ha encarnado, en cierto sentido se ha unido a todos los hombres, en cierto modo se ha unido a todos los hombres de todos los tiempos, de modo tal que Jesús está presente en diversas personas, ¿no? Hay una presencia misteriosa, pero no por eso una presencia, digamos así, falsa, ni mucho menos una ausencia. Hemos hablado de los enfermos, hemos hablado de los presos, una presencia en su propia iglesia, en los miembros de la asamblea, una presencia en el sacerdote, sobre todo cuando celebra los sacramentos. Pero la diferencia, digamos así, de esas presencias de Jesús con el sacrificio, con su presencia en la Eucaristía, es una diferencia tan fuerte, tan intensa, que en la presencia de Jesús en la Eucaristía, a esa presencia se le llama la presencia real. La presencia real. Ojo, no porque las otras no sean reales, también son reales, nos lo dice muy bien el Catecismo. No es que las otras no sean reales, el número 1374 nos lo dice casi al final. Fíjense, vamos al final del número 1374, dice así: esta presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, esta presencia, dice, se denomina real no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es una presencia sustancial, y por ella, en esa presencia sustancial, es decir, en la misma sustancia, está presente Cristo, y por esa, a través de esa presencia, se hace pues realmente uno en medio de nosotros. ¿Cómo es que se realiza esta presencia?
Lo vamos a ver dentro de un momento, pero antes de pasar eso yo quisiera llamar su atención sobre algo. Estas múltiples presencias de Cristo, fíjense ustedes, todas tienen su origen, su fuente en el misterio pascual, en ese misterio a través del cual Jesús se ofreció por nosotros, entró en la pasión, murió y resucitó. De ese misterio pascual de Cristo brota todo, hermanos, brota todo. La vida de la iglesia, brota todas las presencias de Cristo, etcétera, etcétera. Por eso es que la Eucaristía es la fuente, pero al mismo tiempo el culmen de la vida cristiana. Es la fuente, porque de ahí brota todo. Y ahora fíjense cómo se realiza esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, nos lo dice el número 1375 y el número también 1376. Esta presencia se realiza a través de las palabras que el mismo Cristo pronuncia por la boca, por la voz del sacerdote. Es decir, Jesús ya está presente desde el inicio de la misa. Está presente en la asamblea, que es su cuerpo, está presente en el sacerdote que preside esa asamblea, está presente en su palabra, sí está presente, pero se hace presente de un modo sustancial, es decir, de un modo eminentísimo, a partir del momento en que Él mismo, a través de la voz del sacerdote, nos dice: tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre. Cuando el sacerdote está diciendo estas palabras, queridos hermanos, no nos está simplemente contando lo que pasó en la última cena, sino que es el mismo Cristo el que las dice a través del sacerdote. Y por el poder de su palabra, por eso, fíjense, esta parte del catecismo se titula así: la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Es por el poder de la palabra de Cristo, que la pronuncia a través de los labios del sacerdote, que entonces la hostia, el pan, se transforma realmente, sustancialmente. Nosotros vemos pan, pero sustancialmente ha sido transformado y en realidad pasa a ser el cuerpo de Cristo. Vemos vino, pero sustancialmente ha sido transformado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra de Cristo, que viene acompañada de la potencia del Espíritu Santo. Es decir, ahí obran las dos personas de la Trinidad, el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo. Obran en forma conjunta. De modo que, fíjense qué cosa tan maravillosa, nos encontramos en el altar con Cristo real e íntegramente presente. Lo dice también el catecismo, lo pueden leer ustedes con más calma. Presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, como hombre, cuerpo, sangre, alma, y en su divinidad, porque también es Dios. Es decir, real y totalmente presente, hermanos. Qué pena que algunas veces en la misa nos distraemos. En general no pasa, ¿no? Sobre todo en el momento de la consagración. Yo soy testigo de que todos seguimos la consagración en general con mucha devoción. Pero algunas veces nos podemos distraer, o hay personas que se pueden distraer, que sí se arrodillan en señal de piedad, pero algunas veces nos puede pasar a nosotros mismos que no terminamos de estar conscientes, o sea, plenamente expectantes a ese misterio de amor que se está dando en medio de nosotros. El poder interiorizar lo que estamos celebrando, ese gran misterio que se está realizando ante nuestros propios ojos y en nuestra propia presencia, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, decíamos, esto es lo que se da. Y justamente por eso, fíjense ustedes, el número 1376 del Catecismo explica un poquito esto de lo que se llama la transubstanciación, pero justamente por eso también el número siguiente nos dice que desde ese momento en que se consagra el pan y el vino y quedan transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, a partir de ahí estará siempre presente Cristo
en esas especies consagradas, aun cuando se termine la misa. Y estará presente en toda la hostia, en toda y en cada una de sus partes. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, en las partes más pequeñas de la hostia también está presente Cristo. Por eso a nosotros, cuando nos forman para ser sacerdotes en el seminario, una de las cosas que nos enseñan es eso, tener mucho cuidado aún con esas pequeñas partículas que pueden quedar, por ejemplo, en la patena, que es el recipiente, digamos así, donde está colocado el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero también eso para ustedes, hermanos, cuando nos acercamos a comulgar, naturalmente hay que acercarnos con una unción enorme, ¿no? Es cierto que el misal romano, las normas de la Iglesia permiten de suyo que podamos recibir la hostia consagrada de pie, que la podamos recibir también de rodillas, y yo veo que en el equipo algunos lo hacen, la podemos recibir directamente en la boca, también está permitido en las manos, muy bien, pero de cualquier manera que la recibamos, cualquiera de las formas permitidas, siempre es muy importante recibirlo con toda unción, y si lo recibimos en la mano, tener mucho cuidado de que no se nos quede ninguna partícula ahí. Hay que tener cuidado en todo caso de consumirla también. Pues bien, esa presencia real de Cristo entonces que se mantiene aún después de terminada la misa y que justamente encuentra su lugar adecuado en el sagrario. Nos lo dirá el número siguiente, fíjense, el número 1378 y siguiente nos hablan de esto, el sagrario. En los inicios de la Iglesia, ¿no? la forma consagrada, o sea, el cuerpo de Cristo, se reservaba fundamentalmente para llevar la comunión a los enfermos, a los ancianos, a los que por alguna circunstancia, fuerza mayor, no habían podido participar en la misa. Y para eso se les reservaba. Y luego iban los ministros y les llevaban la comunión a la casa, porque eran miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia, repito, que por alguna razón no podían acercarse a la misa. Pero en un tiempo, digamos así, relativamente breve, también la Iglesia fue incorporando una otra praxis, y es decir, se fue como autocomprendiendo. Oye, aquí está realmente presente Cristo, y esa presencia es una presencia que Él mismo ha querido estar siempre con nosotros presente, ¿no es cierto? En esta presencia, decíamos, preeminente. Entonces también se empieza lo que se llama el culto eucarístico fuera de la misa, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos hoy día. El cuerpo de Cristo que está en el sagrario, ¿para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos adorarle, para que nosotros podamos rezarle, etc. Esto es lo que se llama el culto eucarístico, que con los años, con los siglos fue aumentando y que encuentra su mayor expresión, probablemente el culto eucarístico fuera de la misa, su mayor expresión en la gran procesión del Corpus Christi, en la que tradicionalmente se saca la hostia consagrada, o sea, Cristo mismo, y se le hace recorrer las calles del barrio para que todos podamos adorarle y recibir las bendiciones de su paso por nuestro barrio, por nuestra casa, etcétera, etcétera. Entonces, decíamos, esta presencia real de Cristo en la celebración de la Eucaristía, a partir del momento de la consagración y a partir de ese momento presencia real en la hostia consagrada, por supuesto que también en el vino, ¿no es cierto?, presencia real en la hostia consagrada que se mantiene aún terminada la misa y que responde, como el Papa Juan Pablo II lo dijo con tanto acierto, responde también a nuestra propia necesidad. Todo esto que les estoy diciendo está en estos números, lo del sagrario en el número 1379, como al principio se usaba fundamentalmente la reserva para los enfermos y que luego poco a poco se fue ampliando también, y por eso nos dice el catecismo que el sagrario debe estar colocado en un lugar eminente del templo y debe estar muy cuidado, protegido también, por supuesto, y que es tan conveniente que todos nosotros podamos pasar por el sagrario, mientras más mejor, para adorar al Señor, pero también para conversar con Él y para rezarle. Por eso el número 1380 nos dice que es realmente admirable que Cristo haya querido quedarse de esta manera entre nosotros. Y antes de terminar, quisiera leer lo que está al final, el parrafito final,
en el número 1380, estas palabras tan bellas del Papa Juan Pablo II en un documento que escribió él justamente referido a la Eucaristía. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los delitos del mundo. La Iglesia, usted, yo, pero también el mundo necesita del culto eucarístico. Nosotros seguramente vivimos en esta comunión con Dios, lo experimentamos presente en nuestra vida, rezamos todos los días. Pero hay tanta gente, hermanos y hermanas, que se ha alejado de Dios. Eso es lo que normalmente en términos bíblicos se conoce como mundo. Los que se han alejado de Dios, los que viven como si Dios no existiera, peor aún los que viven contra Dios, rebelados totalmente contra sus leyes. Ellos nos necesitan a nosotros, necesitan nuestra oración reparadora ante el Santísimo Sacramento, necesitan nuestra fe fortalecida por la oración ante el Sagrario, para poder ser para ellos como ese buen samaritano que sabe acercarse también para hacerles presente el amor de Dios, ya que ellos no lo conocen. Y terminamos ahora sí, si me permiten, vamos a leer las últimas líneas del número 1381. Luego ya el número entero lo pueden leer ustedes, pero yo quisiera estas últimas líneas que son la traducción al castellano de un himno muy bonito, muy conocido, escrito por Santo Tomás de Aquino, y que está también en latín en nuestro catecismo, pero al final está la traducción al castellano. Si lo tienen, por favor, leámoslo juntos. Te adoro devotamente, oculta divinidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. El himno Adórote devote. Los sentidos se quedan cortos, solamente el oído escuchando la palabra y el acto de fe, poquito a poquito hacen posible que Dios nos revele la grandeza de la presencia real de su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Que el Señor nos conceda ser devotos de la Eucaristía, nos conceda vivir santamente la misa y nos conceda también acudir lo más posible al sagrario para estar con el Señor que nos ama tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.